El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en su resolución 49-214 que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebra el 9 de agosto de cada año. La fecha marca la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre poblaciones indígenas. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha no es aleatoria, coincide con la primera reunión de trabajo sobre los pueblos indígenas que se celebró en el marco de la ONU en el año 1982. El objetivo de este día es reconocer y celebrar la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. ¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Esta fecha se conmemora desde el año 1994, como el resto del Día Internacionales proclamados por las Naciones Unidas. Cada año se trabaja alrededor de este día para sensibilizar, dar a conocer y promover los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Aunque exista una gran diversidad de pueblos indígenas, incluso dentro de un mismo país, pueden convivir diferentes. Todos tienen en común la necesidad de preservar su cultura y tradiciones. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas busca promover la inclusión, la igualdad y el respeto hacia estas comunidades. También es una oportunidad para llamar la atención sobre los desafíos actuales que enfrentan los pueblos indígenas, como la preservación de sus lenguas y culturas, la protección de sus territorios y recursos y la promoción de su participación en la toma de decisiones que afectan su vida. Los pueblos indígenas en el mundo. Según la ONU, hay más de 476 millones de personas que son parte de diferentes comunidades indígenas en todo el mundo. Si bien lo primero que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza cuando escucha la palabra indígena es diversidad cultural, no podemos dejar de mencionar el fuerte lazo que les une con la tierra y con los recursos que ésta nos da. Pueblo indígena en Venezuela. Por más de 2 décadas, la Constitución reconoce a Venezuela como multiétnica y pluricultural y de manera consecuente establece que las lenguas indígenas también son de uso oficial en el país. En una población de 32 millones de habitantes, los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 2.8% según el censo indígena del 2011. Unos 51 pueblos indígenas diferentes se encuentran distribuidos entre las entidades federales del Zulia, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Sucre, Apure, Nueva Esparta, Lara, Falcón y Mérida. Este mismo censo se destaca el resurgimiento del pueblo considerados extintos y de otros venidos de diferentes países de la región. Así, en el ordenamiento jurídico hay un conjunto de disposiciones legales y normativas que tienden a proteger los derechos indígenas con amplitud, como la ley aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Idioma Indígena y la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Las comunidades indígenas en el estado Zulia. En el estado Zulia se encuentran 5 etnias indígenas: Añú, Guayú, Apreri, Yucpa y Barí. Las 3 últimas ubicadas en los municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y Jesús María Semprún.